Ayer la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre quitarle al Servicio de Impuestos Internos la exclusividad en la acción penal de delitos tributarios. Vamos a analizar este tema. Estamos con el presidente ejecutivo de Espacio Público y académico de la UDP, Mauricio Duste. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo pone en valor esta aprobación por parte de algunos diputados de la Cámara de Diputados para que avance este proyecto que le quita la exclusividad al Servicio de Impuestos Internos? Bueno, desde mi punto de vista, me parece que lo más importante de esto es que estamos rediscutiendo el equilibrio que hoy día nuestra legislación establece en esta materia. En mi opinión, el equilibrio actual hoy día es inadecuado y debemos avanzar a cambiarlo. No necesariamente estoy de acuerdo con el proyecto, creo que el proyecto no se hace cargo de varias cuestiones que uno debería regular si es que quisiera quitarle la acción al Servicio de Impuestos Internos, pero sí por lo menos nos está permitiendo tener un debate acerca de las facultades actuales que hoy día se tienen, que en mi opinión también son insatisfactorias. Ya, hay dos cosas, vamos a analizar las dos. En primer lugar, si es que el proyecto cumple las expectativas, dejémoslo un segundo. Exacto. Pero lo otro es que es inadecuado el equilibrio que existe hoy día. ¿Eso es distinto a lo que piensa el ministro de Hacienda? Bueno, él tiene derecho a pensarlo así, digamos, pero a mí me parece que hay varias buenas razones para pensar que la facultad discrecional que tiene el Servicio de Impuestos Internos hoy día ya, no, digamos, su ejercicio no es adecuado. Punto uno, porque le da una enorme discrecionalidad que genera espacios para decisiones arbitrarias. ¿Como las vividas en el financiamiento irregular de la política? Mira, ¿cuál es el punto siguiente? Tú cuando ejerces una facultad discrecional de no perseguir penalmente tienes que fundamentarla caso a caso con muy buenas razones. Lo que hemos visto en algunos casos polémicos es que la fundamentación aparentemente ha sido categorial para una categoría de casos y esto hace que haya riesgo de que la decisión no sea correcta. Y en segundo lugar, el Servicio de Impuestos Internos invoca que para tomar la decisión sigue unos criterios históricos que involucran varios factores, pero cuando uno analiza estos factores, los factores son extremadamente genéricos y diversos, de forma tal de que tú podrías combinar uno u otro y poder justificar tanto casos porque sí, tanto casos porque no. Y esto es lo que probablemente la opinión pública ha percibido, que hay algunos casos que son sustantivamente equivalentes a otros en donde se ha ejercido la acción penal en los que no se ha ejercido. Entonces, esto es una razón, en mi opinión, para avanzar. Pero también por otra razón, que está vinculada a la pregunta que tú me hacías. Y esto tiene que ver con que la facultad que hoy día tiene el Servicio de Impuestos Internos realmente no solo queda acotada al interés primordial que protege el Servicio de Impuestos Internos, que es el de recaudación de impuestos, sino que hemos visto y hemos aprendido que hay un conjunto de casos no despreciables, bastante importantes, en donde la arista tributaria es solo un componente de un comportamiento delictivo más general. Los financiamientos irregulares de la política, casos de probidad, pero en el futuro tal vez esto va a surgir a partir de casos de malversación de caudales públicos, fraudes, como por ejemplo el caso Paco Gate, o en el futuro podría surgir porque asociaciones ilícitas, digamos Al Capone, digamos, ¿cierto?, realiza conductas que involucran también componentes tributarios. Entonces lo que hemos aprendido es que cuando el Servicio de Impuestos Internos decide no ejercer la acción penal, no solo está afectando el interés recaudatorio, sino que también un interés público mayor que existe en estos otros casos, porque dividir estos casos es algo artificioso y limita las posibilidades de poder sancionar estos casos graves. Entonces, esta es una segunda buena razón del por qué la facultad, como está actualmente, no es conveniente. Y yo diría una tercera, tiene que ver con que el diseño institucional actual hace que las autoridades del Servicio de Impuestos Internos dependan del Ejecutivo, y, cierto, por tanto, que ha abierto una ventana o una puerta para que las decisiones de no perseguir penalmente estos casos puedan ser tomadas no solo por decisiones puramente técnicas. Y de hecho, parte del escándalo que hemos tenido en los últimos meses es que un exdirector dijo que fue presionado políticamente. Obviamente yo no sé si esto es verdad o no, y esto los tribunales tendrán que verlo, pero como diseño institucional esto es un problema que hay que corregir. Entonces, cualquier solución, en mi opinión, que se adopte a futuro, ya sea sacarle al Servicio de Impuestos Internos la facultad o dejársela, supone cambios estructurales a estos problemas. Entonces, la solución que ha propuesto los diputados es una alternativa, pero no se tendría que hacer cargo de otros problemas que genera entregarse al Ministerio Público. ¿Cómo cuáles? Y ahí entramos al proyecto y por qué el proyecto es insuficiente desde su punto de vista. Bueno, la primera cuestión es que tú tendrías que hacer un reexamen bastante serio de la definición que hoy día la legislación tiene de cuáles son los delitos tributarios. ¿Cierto? Habría que revisar esto. Habría que revisar eso, ¿por qué? Porque probablemente hoy día caben figuras de muy distintos índoles dentro de los delitos tributarios, algunos que representan atentados bastante menores a valores sociales importantes o por montos menores, y a mí me parece que no es necesario que todo tipo de figura, que toda la chimuchina, por así decirlo, tributaria, necesariamente vaya al sistema de justicia penal. Piensa tú que en algunos antecedentes que se han discutido en el Parlamento se habla de que habría más de 10.000 potenciales casos de infracciones tributarias. Entonces, a mí me parece que lo primero tendríamos que redefinir qué debería quedar como delito y qué en cambio como infracción tributaria, para que siga en manos de las sanciones o las multas administrativas
que se imponen a través del proceso administrativo. En segundo lugar, yo creo que lo que tendría que resolver el proyecto, ¿cierto?, es, junto con esto, tendríamos que ver qué facultades adicionales requiere el Servicio de Impuestos Internos. Déjame por así decirlo, yo creo que el gran temor que tiene Impuestos Internos con esto es que una ley de este tipo le haría perder dientes para la recaudación tributaria. Y esto evidentemente... ¿Y afectaría la recaudación? Ese es el riesgo que planteaba el ministro, porque dice que es de máximo riesgo desde el punto de vista económico. Absolutamente, ese es un temor, y precisamente para hacerse cargo de ese temor, lo que tendríamos que discutir una legislación de este tipo, ¿cierto?, es qué herramientas adicionales requeriría, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos para poder, ¿cierto?, tener dientes suficientes para que la recaudación tributaria no se vea afectada. Y dentro de ellos, lo que habría que regular, ¿cierto?, si optaran por el camino de sacar la facultad al Servicio de Impuestos Internos también, ¿cómo coordinamos la actividad sancionatoria administrativa, las multas tributarias, ¿cierto?, con la investigación penal? Entonces, mientras no estén resueltas todas estas cosas, obviamente el proyecto de simplemente sacarle al Servicio de Impuestos Internos y pasarlo a la justicia penal, en mi opinión, tiene algunos riesgos y puede tener algunos problemas. Porque otra perfecta alternativa podría ser, dejémosle la facultad al Servicio de Impuestos Internos, pero restrinjámosla. Por ejemplo, pidiéndole mayores deberes de fundamentación caso a caso, ¿cierto?, de la decisión de un un conjunto de decisiones, exacto, como lo que pasó en el Senamiento Legal de la Exacto, eventualmente legislar sobre cuáles son las hipótesis que le permitirían al Servicio de Impuestos Internos. Segundo, tú podrías establecer que hay una cierta categoría de casos, por ejemplo, aquellos en donde el Ministerio Público está investigando un delito común y aparece una arista tributaria, en donde puede haber un sistema que resuelva que, aun cuando el Servicio de Impuestos Internos no quiera ir, el fiscal puede seguirlos adelante. No se querella, claro. Exacto, porque en estos casos, en mi opinión, hay un interés público superior al puramente recaudatorio, y no es lógico que la única variable que el Estado considere es recaudar impuestos. Y una tercera cuestión supondría que hay que resolver el estatuto de autonomía técnica del director de Servicio de Impuestos Internos para asegurar que no haya una ventana para que la política se meta en estas decisiones. Por ejemplo... Como fue recientemente develado, aunque finalmente hay que comprobar. Exacto, por ejemplo, que el director pudiera ser designado por alta dirección pública, por un plazo fijo, digamos que no necesariamente estuviera pareado con los periodos presidenciales. De hecho, hay unos parlamentarios que han presentado un proyecto para dotar de autonomía constitucional al Servicio de Impuestos Internos. No es un buen proyecto, en mi opinión, y tampoco creo que sea tan fácil avanzar hacia dotar autonomías constitucionales a los organismos del Estado. Preferiría que discutiéramos un régimen que le dé autonomía técnica, pero no necesariamente la autonomía constitucional, porque tiene otras complejidades y esto abriría un marco de otras decisiones que hay que tomar. Mauricio, entonces, de acuerdo a su punto de vista, hay que avanzar para poder finalmente tener mayor posibilidad de transparencia, avanzar en favor de evitar la impunidad, como ha quedado la sensación últimamente en el ambiente, pero este proyecto parece que queda corto de acuerdo a su punto de vista. Pero quiero avanzar porque finalmente esta situación ha quedado develada en el financiamiento ilegal de la política, cuando finalmente el Ministerio Público se ha visto atado de manos porque no hay querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, y luego cuando el servicio decide avanzar por la vía pecuniaria, es decir, por otra vía que no es la penal, para poder castigar ciertos delitos tributarios. Pero esto, como usted bien decía, viene de la mano con algo mayor y que guarda relación con el ejercicio de la política y de cómo ha sido financiada. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la lección que hay que aprender? Porque esta decisión finalmente la adoptan los propios políticos. También ha sido, el gobierno, por razones que explicaba el ministro, no está de acuerdo con el proyecto, pero la UDI también ha votado en contra. El proyecto avanzó igual dado la mayoría. Pero ¿qué lección desde el punto de vista político hay que aprender que viene desde lo tributario? Bueno, yo diría 2 o 3 lecciones que me interesaría que el público comprendiera con claridad. La primera es que hay que dotar de niveles de autonomía técnica a este tipo de decisiones, ya sea que las dejemos en el Servicio de Impuestos Internos o ya sea que las traspasemos al Ministerio Público. Tiene que haber un espacio de autonomía técnica donde haya muy poco intervención de otros factores, y para ello hay que promover que estas decisiones sean adecuadamente fundadas y de manera pública, ¿cierto? Es decir, de manera tal de que todos podamos hacer un control estricto acerca de qué casos van, por qué razones, porque puede haber buenas razones para no perseguir penalmente un caso tributario. Y la segunda cuestión que nos hemos dado cuenta es que probablemente el conflicto que hemos visto ahora se ha visto incrementado en un escenario donde la penalidad de los delitos contra la probidad, ¿cierto?, vinculados por ejemplo al financiamiento irregular de la política en Chile, es extremadamente pobre. Es muy desproporcionada en relación a la gravedad que han tenido estos delitos, por ejemplo los delitos de cohecho, y hoy día en el Parlamento existen un par de proyectos que se está discutiendo que tendrían a actualizar y a poner penas más proporcionadas para este tipo de delitos. Mientras esto no exista, evidentemente todavía tenemos algunos márgenes o riesgos de que estas conductas no sean sancionadas con
penas que sean acordes a la gravedad que tiene, y por tanto es indispensable que el legislador siga avanzando, que de hecho esta es una de las recomendaciones de la Comisión Engel del año 2015 que todavía no hemos podido concretar. Solo para finalizar, el proyecto ayer fue aprobado en general, parece medio engorroso, pero los trámites constitucionales son varios, por lo tanto lo que se aprobó es la posibilidad de empezar a discutir y luego vendrá el articulado. Hay que hacer varias modificaciones para que este proyecto, de acuerdo a su punto de vista, no afecte en este caso la recaudación, como indicaba ahí el propio ministro. ¿Es dentro de este proyecto o hay que avanzar en otros proyectos? Bueno, yo creo que ya que este proyecto se está discutiendo perfectamente, podríamos por vía de indicaciones introducirle las modificaciones que sean necesarias. A mí me parece que lo relevante es que ya se dé un paso en términos de tener una cierta conciencia de que la situación actual o el equilibrio actual no es el adecuado, y como digo, con buena voluntad y apertura de discusión me parece que se puede avanzar. Lo que sí es que he visto mucho que esta cuestión está demasiado polarizada en términos sectoriales. El Servicio de Impuestos Internos defendiendo muy fieramente solo desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, y algunos otros sectores solo desde el punto de vista de, por ejemplo, los valores del sistema penal. A mí me parece que esto es un sistema complejo y la solución tiene que ser una articulación de todos los valores que están acá. Entonces mi llamado sería que miremos desde una perspectiva un poquitito más macro, ¿cierto? Y veamos cómo articulamos las distintas sensibilidades que hay detrás para lograr una solución que sea de acuerdo a las necesidades que tiene Chile. Gracias por acompañarnos esta jornada. No, gracias a ustedes por la invitación.